Y alguien que también bailó mucho con Donna Summer es nuestro siguiente invitado, el doctor Huguito Estigarribia. ¿Vos te movías también con ella? Donna Summer es de mi generación, ¿verdad? Claro. La generación que podíamos disfrutar de las fiestas. La fiesta del colegio, la promoción 83 del colegio, los famosos Césars. Claro. Cuando empezaban las músicas, las pistas de lentas, las pistas más oscuras, cuando se empezó a poquito a abandonar los tomasitos, la tomasita, ¿verdad? Conte que siempre existía, ¿verdad? Se dejaban de lado los tomacitos. Exactamente, las pistas lentas, pero esta es un clásico, ¿verdad? Donna Summer, una reina del disco. Bueno, Hugo Estigarribia es un abogado prominente, importante, politólogo, consultor, docente, universitario, político, y siempre está en boca de mucha gente. Hicieron una encuesta, me comentaron ahora, hacían una encuesta Carapé, y ganaste la encuesta. Una encuesta Carapé se hizo el fin de semana. Yo el domingo a la siesta me entero una encuesta Carapé digital, ¿verdad? Una sorpresiva encuesta. Estaba con mi hijo ahí, estábamos jugando, viendo el partido de Barcelona. Barcelona con Real Madrid estábamos viendo. De repente me entero, ¿verdad? Y entonces le mandé a los amigos de los diversos grupos a ver qué pasa, voten, qué sé yo. Bueno, se votó y al día siguiente a las 10 de la mañana salió que gané la encuesta, ¿verdad? Ganaste gané la encuesta. Entonces, ¿y quiénes competían en esa encuesta? Era una cantidad de candidatos que evidentemente pusieron los que hicieron la encuesta, ¿verdad? Sí. Estaba Paraguayo Cuba, estaba Katia González, estaba Eduardo Nakayama, de la oposición, ¿verdad? Después estaba Esperanza Martínez, y después dos colorados, Arnoldo Vince y Pedro Aliana. Pero se nota que la encuesta estaba dirigida a gente de la oposición, ¿verdad? Porque se nota que los colorados del oficialismo, digamos, colorados, no votaron, ¿verdad? Entonces, pero lo que fue simpático fue que a la noche, evidentemente les molestó a algunos, o los que hicieron la encuesta, o no sé quiénes, metieron un Peamoa como candidato, para que tenga 2.500, para desacreditar la encuesta, ¿verdad? Y al día siguiente desaparece el nombre de Peamoa, el candidato, ¿verdad? Sí, desaparece, ¿verdad? Un candidato Peamoa. Entonces, ¿qué pasa? Al día siguiente salen los resultados y aparezco como ganador, una sorpresa, ¿verdad? Sí. Entonces yo agradecí en mis redes a quienes me votaron, ¿verdad? Que salí bien, qué sé yo, bueno, un agradecimiento porque una cantidad de amigos y amigas me escribieron, me dijeron te voté, etcétera, etcétera. Yo no sé las condiciones, la ficha técnica no tengo, ¿verdad? El universo, pero 30.000 votos figuraba, ¿verdad? Pero la cuestión de cuál es el gesto que uno tiene que tener, un gesto de agradecimiento, ¿verdad? Yo hice eso, agradecí, ¿verdad? Y obviamente, para sorpresa de muchos, porque la segunda más votada fue Katia, la tercera Payo, pero aparece un operador de Payo Cuba, un tal Lucio Aquino, que es apoderado de Cruzada Nacional de Alto Paraná, desacreditando la encuesta, ¿verdad? O sea, se pichó. Argel picharse, ¿verdad? Porque si él ganaba, a lo mejor no, ¿verdad? No se iba a pichar. Pero lo sorpresivo me dice que la gente que votaba, que de repente Payo Cuba subía de a 1.000 a 2.000 en la encuesta, ¿verdad? O sea que, evidentemente, parece que el que atacó la encuesta era que metía los votos, parecía, ¿verdad? Porque él filmó un video. Bueno, entonces, esto es lo que llama reflexión, y siempre digo yo. ¿Y qué credibilidad tiene una encuesta así? Yo no sé, por eso te digo, un sondeo, sondeos. Para mí es una sorpresa, porque todos los que estaban ahí son candidatos, o son senadores, o fueron senadores. Caso Katia González, Eduardo Nakayama es senador, Esperanza Martínez es senadora, Payo Cuba fue senador, su esposa es senadora, él lidera un movimiento, pero el que menos presencia de candidatura tiene soy yo. Yo tengo un partido en formación, como dije, pero yo tengo un perfil de abogado, de docente, ¿verdad? Yo no estoy en candidatura y sin embargo la gente te vota. ¿Qué quiere decir? Que tenés credibilidad. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que la gente, o sea, ¿qué me indica un sondeo de este tipo? Que la gente quiere otro tipo de figuras diferentes a las que se presentan en el candelero. Que yo no estoy tan en el candelero como candidato, como pasó con Milei en Argentina. Que Milei desembarca desde la economía a un país castigado por la economía, es diputado y después presidente. Eso es lo que me indica, a nivel de indicio, a nivel de
de preopinión de qué perfil quiere la gente. Y cueraima la político mentiroso, ñereí, incapaz y bandido. Así y mismo cueraima la mitad. Eso es lo que me, eso es lo la que me gente indica, está harta de todo. Y más me indica que un programejo como el retrasador, el repasador, me bajó la caña ayer porque yo agradecí en la encuesta, qué sé yo, otra vez, ¿verdad? Además se confundió de gobierno en el que fui viceministro, se nota que recibió una orden. ¿Y qué tiene que ver el repasador acá? Y no sé, te cuento nomás que ayer de noche, un programa, el retrasador, pero el retrasador, tranquilo. Apareció un personaje que tiene apellido de Dios, pero que es bien diablo, ¿verdad? A denostar, a hablar de mí, qué sé yo, de que yo fui tal cosa en el gobierno de Rodríguez. Vamos a decir, en el gobierno de Rodríguez yo era un asesor jurídico MINTE de una institución, así que disparate. Quiero decir nomás que quiere decir que ladran Sancho, señal que cabalgamos. Bruno, ¿a dónde vamos? Que esta gente que hace política en Paraguay está por el camino equivocado, ¿verdad? Está por el camino equivocado. Porque, por ejemplo, esto que hizo este muchacho de Cruzada Nacional de desacreditar la encuesta, ¿acaso la oposición no tiene que estar toda unida? ¿Por qué sale a desacreditar una encuesta donde otro probable aliado, como yo, gana la encuesta? O sea, torpezas, te da la pauta de que la política paraguaya está muy mal y que hay que buscar una manera de reencauzar la política, tanto del oficialismo como de la oposición. Estamos mal. Estamos en un momento en el cual los peores valores están en la política y los mejores valores están en su casa o en lo suyo. Y bueno, y hay buenos políticos en líneas genéricas que se van. El caso de el Pepe Mujica, que uno puede estar de acuerdo o no, Claro, pero es un baluarte, fue internacionalmente este señor. Tal es el caso que presidentes como los de Brasil y Chile fueron a rendirle honores cuando se fue, ahora hace 2 días, allá en Montevideo. ¿Qué legó el Pepe Mujica en la política? No de su país, simplemente internacional, porque él como que cambió los estamentos, cambió el sistema político de cierta forma, ¿verdad? No estoy alabando a la izquierda, pero él como referente, creo que él actuó de manera honesta en muchos sentidos. Él ejerció el poder como un ciudadano común, ¿verdad? Sí. Sin buscar los boatos del poder. Sin buscar los oropeles del poder, sino que fue sencillo, humilde, en su famoso Fusca Escarabajo, que haciendo un paralelismo quiero contarte en Paraguay, ¿quién hacía esto? Evelio Fernández Arévalo, que fue presidente del Congreso, ¿verdad? Y fue muy, muy querido y muy respetado por eso, por la sencillez en el ejercicio del poder. O sea, lo más importante que deja Mujica es que se puede ser honesto, sencillo y ser un ciudadano común en el ejercicio del poder político. Porque la ultraderecha le tiró varios ataques en estos días por lo que fue guerrillero, que fue. Bueno, otra cosa es la conversión de un guerrillero en un político pacifista. Pacifista. ¿Verdad? O sea, que finalmente la política le ganó a la violencia y se encarnó en Pepe Mujica, ¿verdad? Sí. Porque dicen que hizo esto, que no hizo esto, que la ley de la marihuana, porque la ultraderecha lanzó varios comunicados ayer, en estos días, en contra de él, ¿verdad? Y es cierto que su pasado es guerrillero, es cierto que incluso mató gente como guerrillero, él lo reconoció, ¿verdad? O sea, pero el ser humano puede redimirse, ¿verdad? Y se redimió a través del ejercicio de la política, y desde la política demostró que ser honesto, ser sencillo, ser un ciudadano común, ser humilde y auténtico debe ser un gesto que te conecte con ese pueblo más sufrido, ¿verdad? Otro gesto, por ejemplo, que estamos viendo en Argentina, Milei viaja en clase económica, en los vuelos comerciales, ¿verdad? Fíjate vos, ahora, por ejemplo, está siendo objeto de críticas Donald Trump en Estados Unidos porque va a aceptar este avión de los árabes, ¿verdad? De más de 400 millones de dólares, que es un palacio ambulante, ¿verdad? Es un gesto de, primero, que atenta contra la seguridad de Estados Unidos, y segundo, un gesto de un lujo desmesurado. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder debe ser austero. Y voy a poner un ejemplo en Paraguay. A ver. Gaspar Rodríguez de Francia.
Sí. Con todo lo que se dice en la dictadura perpetua, fue un gobierno autoritario, todo. ¿Qué es lo que se elogia de él? La austeridad, la honestidad, el haber muerto como asumió, pobre, sin muchos recursos, sin bienes. ¿Qué es lo que se elogia al Papa Francisco? Que haya muerto con 100 dólares en su cuenta corriente, en una tumba que solamente diga Francisco, en un cajón no ostentoso como los anteriores, ¿verdad? ¿Qué es lo que te quita el poder? ¿Qué es lo que te quita el poder? Tu condición de ciudadano común, tu condición de simple mortal, te quita el poder si vos dejás que te quite. Por eso Julio César, el que estaba al lado, le decía: recuerda que eres mortal por el gran poder que tenía. Claro. Entonces esto nos deja Pepe Mujica. Pepe Mujica nos deja, podés convertirte de la violencia, de guerrillero, a político, pacífico, que compite en democracia, que gana elecciones. Y una vez que gana, es sencillo en el poder. Y te voy a decir quién trató de imitarle más o menos, guardando las formas de la diferencia de manera de ser. La Calle Pou. La Calle Pou trataba, se iba a comer hamburguesa ahí en el Chivito de Oro, ahí en Punta del Este, ¿verdad? Hacía surf, ¿verdad? De repente andaba en su moto, dentro de su estilo de vida, que es un hombre de clase media alta, ¿verdad? Pero trató de mantener esa sencillez. Tabaré Vázquez mismo, que le siguió a... Yo creo que Tabaré le entregó a Mujica y después volvió a ser presidente, ¿verdad? Tabaré Vázquez yo le vi una vez haciendo fila en un aeropuerto. Después de haber dejado de ser presidente, la fila común. Claro, la fila común. O sea, es muy propio de los políticos uruguayos esto. Julio María Sanguinetti también, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué te quiero decir? Eso nos deja Pepe Mujica. Político, sé un ciudadano común. Trata de ser alguien que no te apegues a los europeos del poder, a los cargos. No digo yo que con eso no se cuide la seguridad, ni que el presidente no tenga un lugar cómodo donde atender, ni nada, pero que sea más sencillo, más austero. Y eso nos deja Pepe Mujica. Y esa imagen de los 3 presidentes del Uruguay que fueron hasta Lula, hasta Brasilia, cuando asumió la presidencia. A ver si tenemos de vuelta esas imágenes. Ahí están las imágenes. Los 3 presidentes de distintos signos políticos fueron a saludar a este presidente brasileño que asumía otra vez. Esa es lo que nos debe llevar a una sana envidia a Uruguay. Fíjate ahí está. Sanguinetti del Partido Colorado Uruguayo, La Calle Partido Blanco y Pepe Mujica del Frente Amplio del sector izquierda. Entonces, eso necesitamos, esos buenos ejemplos del boicote que te voy a contar. Acuérdate que Pepe Mujica fue uno de los que avaló la expulsión de Paraguay del Mercosur en el 2012. Que dijo mal la política del derecho. O sea, eso es cuestionable en lo que dijo Pepe Mujica, porque hizo primar lo ideológico sobre lo jurídico. Pero por lo menos es sincero. O sea, si los paraguayos no tenemos tan buen recuerdo en ese aspecto. Pero por otro lado, su ejercicio del poder. Después, por ejemplo, habló de algo que hoy se encarnó en realidad. Habló de narcocoloradismo y hoy, con el tiempo, se cumplió. En aquel momento todavía no, pero ahora sí. Entonces digo nomás que las críticas eran punzantes y eran creíbles, porque él era un hombre que con su propia vida, con su propio testimonio de vida, hacía lo que decía. No es que decía nomás, sino que hacía lo que decía. Bueno, y también siempre recordó a Paraguay por ese otro lado, por eso de que ¿cómo te llama? Recibió a su máximo héroe Artigas por 30 años acá. Y bueno, por eso tuvo siempre presente a Paraguay históricamente, porque el máximo héroe de los uruguayos, José Gervasio Artigas, vino acá y murió acá. Paraguay fue el precursor del derecho de asilo en Latinoamérica. Fue el primer caso de asilo en Latinoamérica, el de Artigas, con Rodríguez de Francia, dictador con Rodríguez de Francia, que lo tenía ya confinado, ¿verdad? Sí, claro. Pero lo aceptó en exilio, ¿verdad? Entonces, fíjate vos, Pepe Mujica recordaba eso, y los uruguayos nos agradecen mucho por su máximo héroe, murió acá, ¿verdad? Pero ¿cuántos murieron acá? Que lo que estuvieron en la guerra de Triple Alianza contra Paraguay, la guerra de Triple Alianza, y no moría acá, ¿verdad? Entonces tenemos siempre esa condición de país hospitalario, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos mucho que aprender de algunos países
en lo que refiere a cultura democrática y a ejercicio del poder. ¿Verdad? Porque el problema, ¿sabes qué? Hay un viejo refrán: dale poder y dinero a una persona y le conocerás. Sí, claro. Entonces ahí le conoces realmente cómo es. Y eso es lo que ahí le conociste a Mujica, su gran calidad humana, ¿verdad? Muchos dicen que es una máscara, que era una... No, yo creo que no. Yo creo que él vivió y murió así. Murió en su chacra y pidió que se le entierre al lado de su perro en la chacra. O sea, hasta sus restos mortales son un testimonio de lo que fue su vida, ¿verdad? Fíjate vos. De 3 patas el perro. Exactamente, y lo despidieron en el Congreso porque el entierro se hacía en la chacra. Fíjate que por eso es muy importante. Yo creo que la gente quiere eso. La gente, por lo que yo hablo, veo, donde voy. Yo me voy a la cancha mucho a verla en mi club nacional querido. No importa que esté bien o mal. Yo soy siempre nacional querido. Me voy a la cancha, ¿verdad? Y veo la gente. Ahí están Artigas y Francia, ¿verdad? Artigas y Rodríguez de Francia. Artigas y Rodríguez de Francia. Conte que ese encuentro no creo que se haya dado, güey. Acuérdate que estaba muy lejos. Tenía Artigas, ¿verdad? Es más bien bueno, foto, pero lo recibió sí, claro. Francia. Sí. Lo recibió. ¿Eh? Pero costó, ¿eh? Costó. No. Francia era muy duro, Francia. Decime una cosa, ¿y cómo se dan, todo esto que estás diciendo, cómo se da hoy en la actualidad del poder acá, digamos, porque se jactó estabilidad política y económica, de esto se jactó Santiago Peña en el Congreso de la FIFA, estabilidad política, económica de Paraguay. Es más o menos, se puede analizar esto igual a si uno analiza la carrera del Pepe Mujica como otro político. Permitime la sonrisa, totalmente diferente. Peña cuando fue precandidato a presidente dijo que no tenía nada, ¿verdad? Cuando la primera vez que perdió contra Marito. Sí. Y bueno, y ahora apareció con una mansión en Altos. Que no pudo justificar, por eso se tiró contra la dueña de medios de ABC Color, ¿verdad? O sea, en vez de decir, no, un momentito, yo gané en 5 años como directivo de BASA esto, tengo esta plata, por eso invertí esto, acá está todo, o mañana van a tener todos los datos. No, él se tiró contra la directora de medios, ¿verdad? O sea, Peña es totalmente lo contrario de Mujica. Así asumió el poder y mostró un despliegue económico brutal, ¿verdad? Los viajes a San Bernardino para supervisar su obra, o para la casa de él, que a la noche se prende, a la tardecita, todo San Bernardino y todo Alto ve las luces de las casas que se prenden, ¿verdad? Te digo porque alguien que pasaba por la ruta me contó hace unos días. Decime una cosa. Entonces Peña es todo lo contrario, se pasa viajando. De vez en cuando viene a visitar Paraguay. Sí, de vez en cuando. Ahora ya llegamos al colmo de que su vicepresidente es el que firma los decretos de nombramiento en la entidad binacional. Ya se está nada más y nada menos su vicepresidente y su vicecanciller. O sea, el vicepresidente le sustituye y el vicecanciller a su canciller. Pero el canciller más o menos tiene color que viaje. Pero el presidente que se pase viajando y que ya el vicepresidente firme los decretos de nombramiento, porque una cosa es que el vicepresidente sustituya temporalmente al presidente y que cuestiones de urgencia, por ejemplo, caso de emergencia, inundaciones o un incendio de todo un barrio, ¿verdad? Una calamidad pública, sí, que intervenga como presidente, pero no para nombrarle a funcionarios, altos funcionarios. Para más nombró a un médico en vez de un ingeniero, una entidad binacional. Es la primera vez en la historia. Ángel María Recalde. Es la primera vez en la historia del Paraguay que una entidad binacional no tiene un ingeniero en su consejo de administración. Un ingeniero eléctrico, un ingeniero civil. La primera vez en la historia. O sea, este gobierno que encabeza un presidente que tiene una maestría en Colombia, nombra por primera vez a todo un consejo de una entidad binacional donde no hay ningún técnico que tiene que conocer los temas de la entidad. O sea, fíjate vos, mentira, o sea, desmiente que la capacidad sea el requisito para el ejercicio del poder. Todo lo contrario. Entonces, fíjate vos esta incoherencia. O sea, Peña es todo lo contrario de lo que es Mujica. No habrá sido Tupamaro en el pasado, no habrá matado a nadie en el pasado, pero está matando la confianza en el poder político. Está matando la credibilidad en un gobernante que tuvo
una mayoría obvia, pues la oposición se dividió, todo lo que vos quieras, ¿verdad? No se abrió sobre 4 para certificar lo que pidió Paraguayo Cuba, vamos a aclarar, ¿verdad? No se pudo verificar, no se pudo hacer una auditoría de los resultados como correspondía, ¿verdad? Pero todo se quedó legitimado, ¿verdad? Y este ejercicio del poder que él está haciendo ratifica que es un hombre, es un secretario, es una mascota, como le dicen, pero una mascota que se está forrando, ¿verdad? Que está, porque él está mostrando un despliegue económico que no tenía antes. Hay presunciones, indicios de un enriquecimiento desmedido. Indicios y presunciones, bueno, tenemos pruebas, ¿verdad? Pero realmente está muy lejos del ejercicio del poder que queremos. Sencillo. Que yo te voy a decir algo que de alguna manera Lugo quiso demostrar cuando inició, pero después se destiñó con todos los desvaríos de su vida privada que se publicaron, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero que al principio, cuando él asumió con las sandalias tipo Paicue, también se intentó mostrar esto, pero él mismo desvirtuó con todos los comentarios que se generaban, ¿verdad? La aparición de gente cercana a él con estancias, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, Paraguay nosotros necesitamos testimonio de la clase política, porque vos no le podés pedir al pueblo que evite la corrupción, que evite coimear, etcétera, etcétera, si desde el poder político no se da esa señal. O sea, le podés pedir, pero no te va a seguir. Bueno, y este ahora está jurando, creo que ahora mismo está jurando como embajador en Colombia, este impresentable de Bayardi. Jura este criticado embajador en Colombia, Bayardi, y hay también llamativos aumentos y rotaciones en Cancillería. ¿Cómo está nuestra, Ministerio de Relaciones Exteriores y lo que nosotros podemos obtener como beneficio de ese contacto diplomático, esas relaciones diplomáticas con el Concierto de Naciones? ¿Cómo vos avisorás esto? Porque también es importante. ¿Por qué se tiene tanta cantidad de funcionarios en un ministerio que no está cumpliendo a cabalidad su cometido? Porque esa es la verdad, la milanesa. Y nombran a un impresentable como embajador en Colombia. Colombia es un gran país que debe estar representándonos, alguien digno realmente ahí, ¿verdad? Pero en fin. Yo creo que el canciller cometió un gran error en perseverar en lo de Bayardi, porque no solamente persevera, sino que le felicitó ahora. Y ahora hace unos días le felicitó públicamente. Sí. Resulta que Bayardi, yo lo conozco hace mucho tiempo, es alumno de mi colegio y te puedo decir que tengo un trato así de amistad con él cuando lo veo, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no lo veo. Bayardi es un funcionario de Cancillería que no tenía una carrera universitaria y tiene un título en una universidad de Hawái que aparentemente era de esos títulos así tipo online, pero la universidad se extinguió, algo así me dijeron. Entonces hay dudas con respecto a su título universitario, ¿verdad? Entonces, primero luego ya, ahí hay una duda. Él dijo que no desvirtuó, se fue a la entrevista en el Senado, desvirtuó esto, ¿verdad? Él más bien hizo carrera consular, Bayardi. Viste que en la Cancillería, en la diplomacia existe la carrera diplomática, pero está la carrera consular. Sí, claro. El cónsul tiene funciones más específicas que el diplomático ordinario, el ministro de embajada, consejero, embajador, ¿verdad? Bueno, la experiencia de él es más consular, ¿verdad? Pero tenía una cercanía personal con Ramírez Lescano y se posicionó. Y la embajada en Colombia es muy clave para Paraguay, porque hay que recordar los lazos de fraternidad de Colombia con Paraguay. Cuando Paraguay iba a ser repartida sus tierras y su ciudadanía patria después de la guerra, Colombia dijo que no iban a ser apátridas, que iban a ser colombianos, ¿verdad? O sea, con Colombia tenemos cooperación policial, cooperación en seguridad, y ahora tenemos una desgraciadamente el crimen de Peche ahí, ¿verdad? Y hemos tenido antes una embajadora de lujo como era Sofía López Garelli, una chica preparada que habla perfectamente inglés, de una familia tradicional. Por supuesto. O sea, hemos tenido grandes embajadores en Colombia
Antes tuvo Nelson Mora, por ejemplo, que fue procurador, que fue juez, que fue... Excelente estuvo Walter Biederman. Estoy hablando de los embajadores anteriores. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que si hay una contra tan fuerte, no hay que aplicar esa mayoría. El cartismo se emperró en aplicar una mayoría en el Senado y darle el acuerdo. Cuando que el gobierno, cuando tiene objeciones, tiene que retirar. Te hablo de mi experiencia ya como senador, ¿verdad? Tiene que retirar una postulación a embajador si hay ya resistencia interna. Ya se va con una luz amarilla, por no decir roja, a Colombia, ¿verdad? Y eso ya va a obstaculizar toda su gestión y toda la credibilidad que pueda tener su gestión, y ponen en entredicho una vez más la política exterior de Paraguay. Para mí un caso error. El encargado de la política exterior es Peña. O sea, Peña. Sí, claro. Y ahí es donde se demuestra que no tiene carácter. Estamos hablando de él, justamente. Claro, ahí se demuestra que no tiene carácter, porque el canciller se equivocó, pero Peña tenía que decir, bueno, retire. Señor canciller, retire. ¿Por qué? Pues es algo del presidente, ¿verdad? Retire el nombre de él. Va a otra cosa, a otro lado. Porque al fin y al cabo, no al fin del mundo tampoco va a vayar y no hay como embajador de Colombia, ¿verdad? Que vaya como cónsul, que vaya a cargo de designación del Poder Ejecutivo directamente, ¿verdad? Entonces yo creo que este tipo de cosas son las que ratifican que estamos mal. Paraguay peleó la Secretaría General de la OEA, no teniendo nunca los votos, dando por hecho, no sabemos cuánto se gastó para que Ramírez Lescano sea secretario general de la OEA, ¿verdad? Y los resultados fueron mal. Eso es lo que yo quiero saber. Y después la adjunta también perdimos. La adjunta que apoyamos, la adjunta al secretario general que fue electo, también perdimos la candidatura. O sea, en vez de fortalecernos los órganos internacionales por candidaturas erróneas, nos debilitamos. Porque, sí, una de cal, una de arena. El doctor Diego Moreno es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ahí hubo un lobby muy fuerte de viejos diplomáticos de Paraguay. Incluso que gente de la oposición, como el embajador Fernández Tigarrilla, estuvieron detrás de un lobby, ¿verdad? Que es un muchacho que tiene buen currículum en derecho constitucional, no en derechos humanos. Vamos a aclarar. O sea, en el tema para el que él fue electo, él no tiene prácticamente currículum, sí en derecho constitucional. Esa fue una victoria de Paraguay, pero más del currículum del candidato, ¿verdad? Y del posicionamiento cercano al poder, porque es hermano del asesor jurídico de la presidencia, que de la Cancillería, ¿verdad? Vamos a aclarar eso. Y de los vínculos que te genera estudiando en el extranjero. Yo que estudié maestría en Estados Unidos, este muchacho estudió, creo que en Colombia, en España, ¿verdad? Te dan muchos vínculos con juristas de otros países que generan votos, etcétera, etcétera. Pero no, un triunfo de la Cancillería. No, pero entonces hay que entender eso. Por favor. Hay que entender. Entonces, ¿qué nos dio hasta ahora esta Cancillería? ¿Qué resultado nos dio? No solamente ninguno. Esta Cancillería. Yo te pregunto, ¿qué resultados dieron estos 40 viajes del presidente? Él hizo una conferencia de prensa diciendo, ahora estos 11 días últimos que estuvo ausente del gobierno, del Palacio de López, vino y dijo eso, me entrevisté con fulano, vamos a conseguir tal cosa, tal otra. ¿Vos escuchaste una cosa así? Yo quiero saber cuáles son los informes documentados de los resultados de viaje de Peña. Y de la agenda que tiene Peña en sus viajes. Por ejemplo, no haber ido a la exequia del Papa. Ahora dice pero que podía haber ido antes, porque su reunión empezó el lunes. Podía haber ido el sábado, porque la Torre pudo. Hay que decir, no, a la Torre, la Torre pudo ir y ir a Nueva York con él. Él podía haber hecho lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el resultado de ese viaje a Estados Unidos? Y eso es lo que yo te pregunto. ¿Cuál es la agenda? Y ninguna. O sea, nosotros no vemos hasta ahora ningún resultado. Porque si me van a decir, gracias a la gestión de Peña se va a abrir el mercado asiático, es mentira. ¿Sabe por qué? Porque gracias a que Paraguay mantiene sus relaciones con Taiwán, que es un aliado estratégico de Estados Unidos en la política contra China, gracias a que Paraguay mantiene sus relaciones con Taiwán, Estados Unidos le abre otros mercados. Porque ni el mercado de la carne de Estados Unidos no está abierto para Paraguay como querríamos nosotros. En ínfima porción estamos entrando, ¿verdad? A pesar de todo el lobby que hicieron con Marcos Rubio, que hoy es secretario de Estado, el canciller, cuando era senador, y con María Elvira Salazar, representante, pues el lobby se hace sobre legisladores, como expliqué en otro programa, ¿verdad? Acá
No hay ni un triunfo. ¿Cuál es la inversión importante que trajo Peña de todos estos viajes? Porque la única inversión importante que va a venir a Paraguay y que todavía están entredichos es la de Paracel. Que hay mucha crítica y muchos comentarios los últimos 15, 21 días de que se está trancando porque no se le da licencia ambiental y todo. Después, sin embargo, los cartistas, y sabe uno con el cual tuvo un entredicho ayer en un chat, ¿verdad? Un empresario, ¿verdad? Dicen que no hay nada, que no hay problema, que Paracel anda bien, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, no despega totalmente esa inversión. La única inversión privada importante que es muy anterior al gobierno de Carte, al gobierno de Marito, al gobierno de Peña. Y no termina de consolidarse. No, yo vi una... ¿Y por qué eso? ¿Por qué? Porque Paraguay no es un país con seguridad jurídica. Te hablo de reglas generales, ¿verdad? Todas las inversiones que vienen acá, vienen, las inversiones grandes, te digo, que tendrían que venir, que no vienen, van a venir sujetas a tribunales arbitrales internacionales, no a la justicia paraguaya. ¿Cuáles son las inversiones que hay acá? Las inversiones que hay acá son en el sector agrícola ganadero, pues nuestra tierra es fértil. Hoy hay empresas uruguayas que le están asesorando a los ganaderos uruguayos, vos sabés eso. Sí. O sea, ¿por qué? Porque necesitan seguridad jurídica. Entonces, vienen acá, se hacen amigos de paraguayos, ¿verdad? Que le van a asegurar, ¿verdad? Que no le jodan en los tribunales. O sea, no hay inversión importante en Paraguay. Nosotros necesitamos inversiones importantes para generar empleo en el sector privado, porque la cantidad de jóvenes que año a año se incorporan al mercado laboral es enorme en relación a la oferta. ¿Qué pasa con los paraguayos que se van afuera a estudiar por DECAL? Que se van a Taiwán. ¿Dónde van a trabajar? ¿Tienen lugar en las universidades públicas? Vaya y forme fila ya. Vaya, homologue su título, te dicen. Y empieza la máquina de impedir, ¿verdad? En los organismos de acreditación. Yo mismo tengo 2 maestrías en Estados Unidos. No. Tenés que hacer reconocer tu maestría, Paraguay. No acá que no figura nuestras universidades en el ranking internacional, te dicen, no, no puede concursar con sus maestrías. No valen acá si usted no se le reconoce. Entonces, ¿dónde van esos paraguayos? Como dice mi amigo Víctor Benítez, el economista, lo único que esperan, ¿sabe qué? Esperan los 5 años para devolver. Porque hay un requisito que dice que 5 años, lo de Becal, que tiene que trabajar acá, 5 años para irse otra vez. O sea, perdemos estos jóvenes, ¿por qué? Porque no hay empleo. ¿Cuántos ingenieros forestales formados en el extranjero tienen que trabajar en Paracel? Y no te termina esa empresa. ¿Y por qué no se termina el entredicho? Dime y direte. No dicen, no tienen problema en el grupo familiar que apoya esto. Dice el Cartim. No, es cierto, no hay. No termina de consolidarse. ¿Por qué? Porque Peña no trajo ni una sola inversión importante, porque no hay credibilidad. Basta que un inversionista extranjero le pida un informe a la embajada acá y le va a decir, no hay seguridad jurídica. Los jueces le responden a un sector, porque está copado el Consejo de la Magistratura, que designa jueces fiscales, o que confirma jueces fiscales. Está copado el jurado de enjuiciamiento, que juzga por el cartismo, ¿verdad? Y no hay seguridad jurídica. Entonces, ¿de qué sirve tu viaje, Peña, si vos no tenés seguridad jurídica en Paraguay y desde tu sector político están copando la justicia? De nada nos sirve. Sirve para que vos viajes 5 estrellas, para que te vayas a los hoteles de lujo, para que tengas trato de presidente, señor presidente, de parte de tu embajada o de tus consulados, ¿verdad? Y nada más. Y no sé qué otras cosas, porque también hay otros que dicen que va casualmente a lugares donde hay paraísos fiscales o cercanos a paraísos fiscales, ¿verdad? Bueno, hay otro tipo de viaje que también se habla que hace, ¿verdad? Bueno, hay una reasignación presupuestaria. El presidente Santiago Peña ha asignado 18.350 millones de guaraníes, 18.350 millones de guaraníes adicionales para gastos protocolares y viajes internacionales. Esta decisión se formalizó mediante el decreto 3667 del 3 de abril, destinos de los fondos, incremento en el presupuesto de pasajes aéreos, 4.400 millones de guaraníes, 1.296 millones de guaraníes a 5.996 millones de guaraníes.
Puede ser eso. Asignación de 5.000 millones de guaraníes para la participación en la Expo Osaka 2025. Aumento en viáticos y movilidad del Gabinete Civil. 1.500 millones de guaraníes. De 2.261 millones a 3.761 millones. Gastos en ceremonial y protocolo, 2.000 millones de guaraníes adicionales para el 75, el Congreso 75 de la FIFA. Dios mío, es una cosa, todo es un show off. Si vos querés juzgar a un gobierno, tenés que mirar su presupuesto, dice alguien. Claro. Porque su presupuesto es el que te determina cuáles son las prioridades para un gobierno, y estas son sus prioridades. Viajar a la Expo Osaka, participar y dar un discurso en el Congreso de la FIFA. ¿Por qué Paraguay tiene que gastar un peso en el Congreso de la FIFA? Si para eso tenemos la Conmebol acá que tiene recursos, la FIFA que tiene recursos propios. Pero ¿por qué tenemos que gastar el ceremonial y protocolo nosotros? ¿Cuál es el objetivo? Justamente es un logro de la Conmebol, y voy a elogiar en esto a la Conmebol que tenemos sede acá, ¿verdad? Que la sede de la Conmebol está acá. ¿Verdad? Que trae el Congreso de la FIFA. ¿Por qué el gobierno paraguayo tiene que gastar en gastos ceremonial y protocolo en eso? Después, por ejemplo, Expo Osaka, 5.000 millones. Muy bien, seguramente Paraguay tiene que tener un stand ahí. Está bien. ¿Cuántos funcionarios van? ¿Cuál es el objetivo? Se hicieron trípticos, se hizo promoción. ¿Cuántas empresas del sector privado paraguayo están en la Expo Osaka? Se pone ahí la artesanía de los artesanos paraguayos, la producción de yerbas mate, la producción de soja. ¿Cuál es el plan en la Expo Osaka? No, 5.000 millones. ¿Y para qué va Peña ahí? Un presidente va a una expo de este tipo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y qué se pretende sacar? ¿Qué inversiones se pretende traer? ¿Hacia dónde vamos? No hay una asignación. Y presupuesto de pasajes aéreos. Fíjate vos. Entonces, esto que vos estás mostrando acá, te demuestra que este gobierno está para los boatos del poder, para las canonjías del poder, para los viajes, para los lujos, para el figuretismo, y no para lo importante, ¿verdad? Qué lindo sería haber incremento en el presupuesto para mejorar, por ejemplo, la infraestructura hospitalaria. O los caminos rurales, ¿verdad? O los puentes destruidos, o las escuelas, ¿verdad? Pero no ese que se fue a hacer Villarrica, que se fue a inaugurar la unidad de terapia intensiva, después desmantelaron un niño afectado y se murió porque no funcionaba la unidad de terapia intensiva, no para la foto. Bueno, pero se hubiera ido también, Santiago Peña, digo yo, a las exequias de el Pepe Mujica, ¿verdad? Claro, no, pero ese hubiera sido una mala... Lo que pasa es que él tiene que cuidar sus aliados de ultraderecha. No. Pero eso. Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, que es de derecha, estuvo en la exequia. Es cierto, me dirá el presidente de Uruguay, todo lo que sea. Pero el ejercicio del poder requiere gestos hacia aquellos que dieron buena señal en su ejercicio, más allá de la ideología. Y ahí es donde se ve la calidad del gobernante. Y estamos lejos de eso, mi querido. Y la dignidad de la persona también. Porque ya se fue lo del Papa. Claro. No se fue lo de Pepe Mujica. Ahora se va a ir a lo del Papa. Claro, pero... Lo del otro Papa. Asume. Decime, esto que está pasando en el sistema electoral, rápidamente, porque la oposición acá, al parecer, denuncia ante la OEA cambios en el sistema electoral. Es muy grave lo que está pasando ¿Vos en el sistema algo electoral. de eso? No estudié todavía en detalle, tengo pendiente de pronunciarme tras estudiar en detalle. Es grave que se haya cancelado la inscripción automática de jóvenes a los 18 años. ¿Ah, sí? La inscripción automática se producía al cumplir 18 años, se incorporaban al padrón para votar. Eso se canceló, ahora tenés que volver a inscribir a través de la gente de la justicia electoral. ¿Y eso por qué porque justamente el oficialismo no le conviene que se incorporen directamente los jóvenes, los 18 años. Ahora vuelven, porque la estructura partidaria hace que ellos puedan inscribir a la gente y fidelizar los votos de los jóvenes de 18 años que van inscribiendo. Entonces ahora se volvió a eso. Lo mismo los paraguayos en el extranjero. Que los hijos paraguayos en el extranjero registrados en los consulados, en la embajada, automáticamente cumplían 18 y ingresaban, ahora no, ¿verdad? Después otra cosa, todo este tema de que en las mesas están los representantes de los partidos, esto es un anacronismo. En Argentina y en Brasil y en otros países se sortea
entre los ciudadanos quienes van a estar en las mesas. Así Y es sortea. una obligación pública integrar las mesas. Sin embargo, acá no. Acá los partidos con representación política son los que copan las mesas, son juez y parte. Entonces no hay credibilidad. Después, por ejemplo, ¿qué dice la legislación electoral con respecto al famoso sobre 4? Establece el sobre 4 que es, porque dicen no. Pero explica un poco bien esta parte. Te voy a explicar cómo. La máquina o votás, certifica que votás y después te tirás un boletín impreso en un sobre que es el famoso sobre 4. No es un sobre, es una bolsa. Una bolsa. Ahí. Sí. Bueno, pero ¿qué pasa? Se pidió, después de las elecciones Paraguayo-Cuba, que motivó manifestaciones y todo eso, pidió auditoría sobre 4. Y no. Que hasta Porque ahora la no se ley dio. la justicia electoral le negó. Porque la ley dice que se tiene que tener sobre 4, pero no establece que se tienen que revisar sobre 4. Entonces, ¿para qué tener sobre 4 ahí? Y se planteó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la justicia electoral, que nunca se resolvió. Ahí mi amigo Luis Freites y otros plantearon una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y nunca se resolvió. Está durmiendo el sueño de lo justo. Creo que ahora le dio un trámite. Se admitió a trámite, ¿verdad? O sea, todo el sistema electoral paraguayo debe ser reformado. Reformado. Reformado totalmente. Las mesas, que son la clave, tienen que tener imparcialidad, tienen que integrar las mesas por sorteo. O sea, y todo lo que está planteando el oficialismo ahora, toda la reforma electoral, es para retroceder otra vez. O sea, ya estamos mal y para estar más... Peor todavía. Para estar más mal o peor, aprovechando las mayorías que tienen en el Congreso, ¿verdad? Entonces es muy grave lo que está pasando acá, porque vamos a un sistema tipo Venezuela o Nicaragua. ¿Así? Es decir, claro, pues están preparando las condiciones para no perder, ni aun que la oposición esté junta. Por ejemplo, sacaron una ley, están sacando, ya tiene media sanción una ley, que prohíbe el uso del padrón nacional en concertaciones. ¿Verdad? Ya no pueden haber concertaciones en Loma, también. Concertaciones. La que fue la concertación de ahora del 2023 ya no puede haber. Ya, alianza no va a poder haber. ¿Entiendes? Que es diferente. Y por otro lado... ¿Por qué es diferente? Y porque bueno, yo no tengo los detalles, por eso te dije de la reforma, ¿verdad? Pero la alianza es más difícil de conformar y más difícil de articular en términos legales que la concertación. Y la concertación había tenido el logro de que la justicia electoral había habilitado el padrón nacional. Entonces... ¿qué es lo que quiere el Partido Colorado? Que el padrón nacional no se pueda usar. Y el padrón nacional es de todos. ¿Por qué no se va a poder usar? ¿Se puede usar la interna colorada? ¿Se puede usar la interna de la concertación y la interna de los partidos? No. Ha sacado una ley donde no se puede usar el padrón nacional para las elecciones de los partidos. Para evitar eso, ¿verdad? Entonces, están poniendo, como se dice, cáscara de banana a la democracia, ¿verdad? Van en contra, cada vez más contra la democracia, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy viendo, para crear condiciones que aún la oposición unida no les pueda ganar. Así es. O sea, entonces vamos camino a lo que es Venezuela o lo que es Nicaragua. Guardando la diferencia que lo de Venezuela es de izquierda teóricamente, ¿verdad? De izquierda, pero de derecha para lo que gobierna, porque tienen varios millones de dólares aparentemente los parientes del poder en Venezuela, ¿verdad? Entonces yo te digo, es el endurecimiento del sistema electoral a favor de lo que hoy tienen el poder, para que ni una oposición unida pueda ganarles. Ni que el padrón electoral no entren los jóvenes que cumplen 18 años, sino que se haga otra vez por el mecanismo de inscripción como antes, que hace que los punteros políticos del partido, de gobierno y de los otros partidos más grandes puedan inscribir nada más. O sea, se dificulta todo. Ellos son los taitas. Sí. Entonces es muy grave esto, y ahora vi que la oposición denunció a la OEA y a Naciones Unidas esto, ¿verdad? Y hay que ver porque hay que ver también, hay que entender algo. Paraguay firmó el protocolo Ushuaia de la cláusula democrática que es el Mercosur. Acuérdate que esa cláusula se incorporó cuando el intento de golpe de Lino Viejo acá, en el año 96. El sistema electoral de los demás países del Mercosur no tiene estos efectos que tiene el sistema paraguayo. Entonces acá hay que hacer un trabajo a nivel de Mercosur. Para que si Paraguay tiene un sistema electoral que propende a un autoritarismo,
estaría violando la cláusula democrática. Es primera vez que se goza de esta teoría y ahí estoy aplicando mi conocimiento en derecho internacional. Si Paraguay persevera en tener leyes electorales que van en contra de la democracia, se podría plantear la exclusión de Paraguay del Mercosur por violar el protocolo Ushuaia, que fue también la causal de la expulsión de Paraguay cuando la destitución de Lugo. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Si aumenta la intensidad de la denuncia de la oposición a nivel de Mercosur, que hoy aparentemente Peña la tiene consigo porque está Milei en Argentina, pero ya el gobierno de Uruguay es de izquierda, el gobierno de Brasil es de izquierda, o sea, le tiene a Milei como aliado. De hecho, votó con Milei en algunas cosas, en el CELAC votaron en contra, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, vino Milei acá con una agenda que no sabemos qué, después sacó un decreto. Milei nomás establece lo que quiere, no, es la negociación con Argentina. Milei hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Y nosotros no nombró Milei durante un año un solo miembro del Consejo de Administración de Yacyretá. Durante un año y medio nuestros miembros del Consejo de Yacyretá cobraron sin sesionar ni una vez los paraguayos. Entonces fíjate vos, si nosotros planteáramos a nivel de Mercosur que el sistema electoral paraguayo va en contra de la democracia, ¿verdad? Podría analizarse la exclusión de Paraguay del Mercosur. Cuidado, o sea, el oficialismo hoy hace lo que quiere con el copamiento de los poderes del Estado, pero a nivel internacional las reglas de juego son otras. Entonces, cuidado que una oposición inteligente, estratégica, puede plantear cosas que hagan cambiar estas barbaridades que están haciendo a nivel de legislación acá. Fíjate qué importante es analizar en qué nos puede favorecer la legislación internacional para fortalecer nuestra democracia a pesar de esta amenaza autoritaria. Bueno, hay tanto que comentar, analizar acá, porque vuelvo a insistir, de esos 11 días de ausencia del presidente y ya llegando a 40 viajes al exterior, donde hay una suerte de balance de lo que se hizo afuera. ¿En qué beneficia a Paraguay todos estos viajes y esos 11 días de ausentismo del jefe de Estado? Y ahora de vuelta va a Japón, va a ir a Roma, va a ir a no sé dónde. ¿Dónde están los beneficios para Juan Pueblo que pasa por ahí, por la calle? No tenemos beneficios tangibles, ni tenemos informes oficiales, ni conferencias de prensa posteriores a los viajes en las cuales el presidente de la República o su canciller informe de los resultados o de qué se pretende tener como resultado de esa ¿por qué se reunió? Por ejemplo, ¿por qué se reunió con fulano o mengano o esta autoridad? ¿O por qué visitó este organismo? ¿O por qué va a la Expo Osaka? ¿Cuál es el objetivo antes de ir? ¿Cuál es el objetivo de ir a la Expo Osaka? Y cuando se viene, ¿cuáles fueron las reuniones que se tuvo? ¿Y cuál es el seguimiento que va a hacer la embajada paraguaya en Japón de la Expo Osaka? Ahora que está un excelente empresario, Toyotoshi, allá Mario, un muchacho joven que vivió en Canadá, ¿verdad? Que estudió en el colegio americano, ¿verdad? ¿Cuál es el seguimiento que va a hacer la embajada de los Expo Osaka? No hay. ¿Qué inversiones se pretende tener de la Expo Osaka? Y sin embargo ya hay un presupuesto de 5.000 millones ahí que otra vez se estableció para la Expo Osaka. Entonces acá yo quiero saber lo del tren nomás, lo del tren de Corea. Después tenemos el tren de cercanía, el proyecto de Corea, que ya era un proyecto ya en mano que se mató, y salieron con un proyecto de autopista en el departamento central. Muchos dicen, ya trae los mal hablados, que para que cuando Peña deje la presidencia ya no va a tener helicóptero, se pueda ir directamente a su casa, ¿verdad? Proyecto de autopista que salió Chalo Garay, yo no entiendo mucho de arquitectura, hoy es el día del arquitecto paraguayo. A decir que la autopista, mucha felicidad a los arquitectos. Hoy es el día del arquitecto paraguayo. Muy importante los arquitectos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Salieron a denostar, a decir que estas no son las soluciones. Tren de cercanía, hasta ahora está ahí. Metrobús mataron. Al terminar el gobierno de Carter el 13 de agosto se le comunicó la empresa Motangil, según las declaraciones de Vins, no lo digo yo, que se acababa el proyecto. Metrobús se mató. Tren de cercanía no termina de salir y se anuncia autopista ahora. Y yo le quiero preguntar, la ruta 1, por favor, que va a los sectores productivos de Itapúa, Misiones, la ruta 1, tiene que ser una prioridad, la ruta 1,
que tenemos que tener autopistas como la que tenemos esta Ciudad del Este, ¿verdad? Que yo prefiero que no sean privatizadas, pero que sea una inversión pública, ¿verdad? No la APP famosa esta, que hace ganar mucho dinero a los particulares y beneficio a la gente, pero te cuesta plata. 18.000 guaracas te cuesta cada peaje. Cuidado. Entonces, autopista a Encarnación, ¿verdad? Y de Encarnación a Ciudad del Este, otra vez la ruta, autopista otra vez, triángulo productivo, ¿verdad? O sea, entonces y vamos a hablar de un tren alguna vez. Claro, y el tren, ahí está el ferrocarril de Paraguayo, 100 cobró de solo 30 millones de guaraníes o más cobra el presidente de FEPAS hasta ahora. Ya 5 gobiernos, hasta ahora no vemos un solo tren. Entonces te das cuenta vos por qué el pueblo está rebelde. Y ahí viene por qué el voto bronca. El pueblo está cansado. ¿Por qué viene el voto bronca después hacia actores así que impensados, ¿verdad? Ignotos, como fueron los 700.000 votos de Paraguayo Cuba? ¿Por qué? Pues el voto bronca. Cada vez hay más bronca. Pero ahora ya aumenta la bronca en los sectores económicos altos. Por los banqueros, por ejemplo. Que ven un copamiento de un sector. Las cementeras, por ejemplo, ¿verdad? Cuidado con eso. Los sectores petroleros también. Paracel no termina de concretarse, ¿verdad? Porque hay mucha información de que Paracel no está recibiendo las licencias ambientales que debería recibir del MADES. Pero la contrainformación del cartismo es que es problemas internos del grupo familiar que está al frente de Paracel. O sea, no termina de consolidarse. La única inversión importante, la mayor del sector privado paraguayo, termina de consolidarse. Sin embargo, una inversión similar en Uruguay, si te acordás hoy, Fraivento, ¿verdad? Sí, claro. Se consolidó rápido en Uruguay y no se hizo en Argentina porque acusaron de pedido de coima. Bueno, mismo tipo de inversión salió rápido en Uruguay. Acá no sale. Entonces, fíjate vos, estamos haciendo crítica objetiva, porque cuando le decía a estos señores te dicen dato, no relato. Dato. Y después, ¿y para hacer? ¿Y el Metrobús? ¿Y el tren de cercanía? ¿Y la ruta 1 horrorosa? ¿Y el transporte público? El transporte público es un desastre. Y ahora el presupuesto, 5.000 para Osaka, 2.000 para el Congreso de la FIFA. ¿Por qué el Paraguay tiene que invertir nada en el Congreso de la FIFA cuando que la FIFA tiene el recurso que mejor tiene la obligación de tener la ruta en buen estado, que el aeropuerto preste sus servicios? Pero el resto, la infraestructura y todo, tiene que ponerla con mejor la FIFA. Claro. ¿Verdad? Entonces, ahí el presupuesto te habla de lo que es este gobierno. ¿Verdad? Y no solamente el presupuesto, estamos a un año, casi 8 meses de gobierno. El desgaste que tiene el gobierno parece que es de salida. Parecían casi 5 años. Entonces, fíjate vos, tal es así que en el cartismo hay preocupación, porque no despega su candidato a Liana, que es el vicepresidente. Que es el que firma. Que firma ya ahora los decretos, ¿verdad? Hay una desesperación, te diría. Y entraron a atacarle mucho a Arnoldo Vince ahora, ¿verdad? Y a agudizar la división de la oposición a través de sus actores cartistas que tienen metido en la oposición, ¿verdad? Para tratar de que su proyecto político salga a flote. O sea, ya preocupación, por eso sale Leite a disparar cosas contra el gobierno, sale Tony Barrio con un proyecto con Leite, que asesora a Sergio Godoy en el tema de salud pública, ¿verdad? Ahora le nombraron a Miguel del Puerto como un mentija la destitución que hizo Peña en su momento del Puerto como viceministro de salud. Ahora le nombran a Yacir Está, ¿verdad? En ausencia. O sea, dan gestos de disidencia con el poder político que es el de ellos. Entonces yo creo que realmente Paraguay tiene que despertarse y sacudirse, y tiene que organizarse la oposición para el 2026 y para el 2028. Pero me decís que tampoco va a tener chance la oposición. Y si no está unida con un proyecto, no con candidatura. Primero proyecto, después unidad, y después candidatura, en ese orden. No como se quiere siempre, primero candidatura, después proyecto y después unidad. ¿Verdad? O sea, es al revés. Y si no son capaces de unirse, no hay caso. Y mismo en la disidencia colorada ahora vemos que sale Hugo Velázquez, ¿verdad? O sea, le sale a vida. O sea, divide y vencerá una estrategia muy válida del pasado, ¿verdad? Que aplica muy bien el cartismo, yo creo, y que aprovecha las ambiciones, porque como decía la película esta de Al Pacino, vanidad mi pecado favorito, ¿verdad? Entonces la vanidad de los políticos, de los liderazgos, hace que sea candidato.
No, y vamos a competir, no vamos a discutir, pero es la candidato, detrás mío. Entonces, eso es lo que hay que superar, pues. La inteligencia política te tiene que decir que si no te vas unido, no llega a nada. Entonces, yo creo que esas son las cuestiones pendientes, Bruno. Es una agenda bastante pesada que tiene la oposición en Paraguay si quiere llegar a hacer poder, y el oficialismo, si quiere hacer un buen gobierno, tiene que rectificar totalmente rumbos. Y no sé si va a poder hacerlo ya, porque el talante del gobernante no da.